No, no es cierto, nos quedamos aquí, ya me acordé, en el mundo entre guerras. Del mundo entre guerras solamente hay que ver dos temas, que es como tal, la caída de la bolsa de valores de Wall Street, conocido como el Jueves Negro, y hay que ver el tema de totalitarismo. Bien, el primer tema entonces es después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, recuerdan, si en las clases pasadas ya lo mencionábamos, de Marx y el capitalismo, que él definía al capitalismo como un sistema opresor y caduco, que en algún momento el sistema iba a caer, ¿no? O se iba a colapsar debido al manejo o al funcionamiento que tiene el capitalismo de producción. Y eso es lo que va a pasar en 1929 en Estados Unidos. Y antecedentes, es decir, ¿qué nos lleva? Eh, por eso terminamos Revolución Rusa, ¿no? Y lo que sigue es esto, mundo entre guerras. Recuerda, ya habíamos visto Primera Guerra Mundial, terminamos de ver Revolución Rusa, y ¿o no? ¿No les di Revolución Rusa? No me acuerdo. A ver, recuérdenme, activen su micro. No me acuerdo. El paracetamol me está dejando mal ya. Este... Sí los dio. Sí, di, ¿verdad? Revolución Rusa sí lo di. Sí. Sí, sí, cierto. Bueno, gracias. Muchas gachas. Entonces, no, sí, yo también me acordaba que sí lo habíamos visto. Eh, entonces, me sigo acá. Eh, Causas, ¿no? O antecedentes de la caída de Wall Street o de la bolsa de valores. Causa número uno, la sobreproducción y los malos manejos en la venta y en la exportación de los productos específicamente. Es decir, yo siempre les pongo ejemplos muy, muy, muy absurdos, ¿no? Para tratar de explicarles. Ejemplo, ¿no? Si en este momento Bimbo hace 20 paquetes de donas y solamente vende 9 al día, pues hay una sobreproducción y una pérdida de capital. Eso es lo que empieza a suceder o a pasar en Estados Unidos, esta sobreproducción y los malos manejos, lo que nos va a llevar a la caída de la bolsa de valores. Bien, ¿qué es esto de la caída de la bolsa de valores? Prácticamente esa sobreproducción, ¿no? De bienes principalmente, entiéndase un bien, aquel artefacto, artículo para generar un bien económico o dinero. Eh, lo que empieza a suceder, el famoso jueves negro, o sí, el jueves negro como tal, es al inicio del día o de la jornada de la bolsa de valores, las empresas valen cierta cantidad, ¿no? En millones de dólares. Como las empresas no están teniendo ventas y siguen produciendo de alguna manera, va a venir un devalúo en las acciones empresariales, ¿no? Va a venir una caída en el valor de las acciones, dado que no hay el capital que sustente que esa empresa valga cierto dinero. Bien, entonces a lo largo del día las acciones van a empezar a caer hasta llegar a un colapso total en toda la bolsa de valores. Bien, entonces así a grandes rasgos es lo que nosotros vamos a llamar la caída de la bolsa de valores en Wall Street. Se le conoce jueves negro, de hecho jueves negro porque las bolsas de valores tienden a cerrar siempre sus jornadas en la noche, es decir, supongamos, ¿no? Hoy a las 12 de la noche del día de hoy, Coca-Cola va a cerrar sus acciones con un monto tal, ¿no? Y inmediatamente al inicio de la nueva jornada se hace una nueva estimación de cuánto es lo que va a valer la empresa o cuánto es lo que vale como tal en capital las acciones. Se le conoce como jueves o jueves negro a esta noche de jueves a viernes en la que prácticamente todo se va al carajo en Estados Unidos. Bien, bueno, y esto qué va a generar, ¿no? Ya algunas consecuencias de la caída de la bolsa de valores es que va a generar desempleo. Es la principal consecuencia de la caída de la bolsa de valores.
obviamente va a generar el quiebre de los bancos, el quiebre de hoteles, el quiebre de la industria turística, que va a llevar prácticamente a Estados Unidos a un colapso económico. Pero, no, y esto es lo que aquí por eso les pongo la foto. Este señor es Franklin Roosevelt. De hecho, desde su campaña, es decir, antes de ser presidente, Franklin Roosevelt ya traía esto. Este es un pin o un botón de campaña que utilizan mucho los americanos. Aquí los americanos no usan tangas con el PRI o comales con el PRI, ellos usan este tipo de pines. Y es una especie de trato, bueno, es el eslogan que trae Roosevelt, y el eslogan es esto: para un nuevo trato, ¿no? Ya traducido al Mazahua es lo que quiere decir. ¿Qué quiere plantear Roosevelt con ese nuevo trato, o a qué se refiere con ese nuevo trato? Prácticamente Roosevelt se da cuenta de lo que falló, es decir, se da cuenta de lo que está mal. ¿Qué es lo que estaba mal? Repito, esa sobreproducción en la bolsa, bueno, en la sobreproducción de las empresas, y la mala exportación o la mala planeación de exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Roosevelt con este famoso New Deal? Lo que va a hacer Roosevelt es fijar límites de producción. Es decir, si Gansito, no, o no sé qué les dije, qué ejemplo les puse, creo donas, ¿no? Si Gansito solamente puede vender 100 gansitos al día, pues le van a fijar ese límite de producción al día. ¿Para qué? Para que ya no haya una sobreproducción y de alguna manera vuelva a haber un flujo de capital. Bien. Además de este, que es como el punto medular, fijar los límites de producción, Roosevelt da subsidios a la clase trabajadora, es decir, son los que están siendo más afectados. Ese subsidio era principalmente a los productos de consumo de la canasta básica, es decir, el gobierno americano pagaba la mitad del producto y la otra mitad era pagada por los trabajadores, que de hecho la mayoría ya se habían quedado sin empleo. Dentro de este nuevo trato, otra política que hace Roosevelt es que también va para poder generar empleos, ¿no? Para poder volver a mover la economía. De hecho, Roosevelt es muy inteligente para salir de la crisis. De hecho, Roosevelt para Estados Unidos es la rosa de Guadalupe, ¿no? Siempre se los digo en clase. Llega Roosevelt con una rosa, sale una luz y todos los americanos, ¿y esta rosa? ¿No? Eh, y bueno, el siguiente planteamiento de Roosevelt es eh, igual va a subsidiar algunos salarios de algunas empresas, es decir, algo así como las becas de AMLO, del Jóvenes Construyendo el Futuro, no sé cómo se llame, que la mitad la pone el gobierno, el salario del trabajador, y la mitad la pone la empresa, ¿no? Para poder nuevamente reactivar la economía americana. Da tales frutos que prácticamente para 1934, es decir, 5 años en crisis, Estados Unidos ya había salido de esta crisis, ¿no? Con las políticas implementadas por este nuevo trato. ¿Cuál es el punto medular con la cual Estados Unidos va a salir totalmente de la crisis? De hecho, hasta hoy en día es lo que les da esa potencia. Recuerdan, en geografía ya habíamos hablado de características de países desarrollados y subdesarrollados. Prácticamente el punto medular de un desarrollado es la industria. Sin embargo, Estados Unidos se va a dedicar a una industria que deja miles y millones de dólares al año, que es la industria armamentista. Franklin Roosevelt va a implementar la industria armamentista en Estados Unidos y de ahí, adiós crisis.